Arratsaldeon eta mil esker guzti eta hortxeagatik. Gaur, eskolako ekintza berri bat aurkezten dizuegu. Gasteiztar, arqueólogoa, Ismael García Gómez. Como estoy diciendo, muy buenas tardes. Gracias por acudir de nuevo a un evento de la Escuela Abierta a la Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Y en esta ocasión, para escuchar al arqueólogo, al doctor en historia, al divulgador, al ilustrador, no voy a seguir. Yo creo que empezó a estudiar con 6 años este hombre, ¿no? Le ha cundido. Bueno, pues Ismael García Gómez realmente no necesita mucha presentación, como demuestra el público que está aquí y el que está esperando fuera para ver si puede entrar, ¿no? Pero sí queremos destacar de su currículum los 20 años de colaboración con el Plan Director de la Catedral de Santa María y también esa línea que tiene de investigación con el patrimonio medieval. Me parece súper interesante y para nosotros como escuela más, ¿no? Ese patrimonio medieval de Álava y de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Y de ese patrimonio vamos a hablar hoy, pero de un patrimonio inmaterial, porque queremos saber cómo hemos construido comunidad y cómo hemos realizado los procesos de integración de los pueblos de Vitoria en la ciudad medieval y en la moderna. Porque desde la Escola creemos que en todo lo relacionado con la participación y con la ciudadanía, a veces una mirada atrás nos puede mostrar el camino para seguir de aquí en adelante. Así que sin más, Ismael, txalo bero bat. Bueno, gracias por estas amables palabras de presentación, gracias a la organización, a la Escola por invitarme y darme la oportunidad un poco de compartir con vosotros pues estas cosas que leo en los libros, que por cierto, la mayor parte, muchas de las cosas, ya lo iré comentando punto por punto, muchas de las cosas de las que voy a hablar están publicadas de hace mucho tiempo. Les ha dicho gente como Miquel Portilla e investigadores de años y años. Están los libros en la biblioteca y en la Casa de Cultura en la Florida, si vais. Muchas de las cosas que voy a decir están publicadas. Yo muchas veces lo que me limito es a leerlo todo bien y a juntarlo, unificarlo y tratar de explicarlo de forma sencilla. Luego también, y eso sí que es verdad, pues también trato de aportar lo que yo mismo con mis propias investigaciones alcanzo a decir, porque al final, pues bueno, participas de un modo o de otro, pues en una excavación arqueológica o yo qué sé, en un equipo de investigación, cuando vas en el archivo y vas sacando documentos y tal, y entre unas cosas y otras, pues siempre sacas información interesante sobre Vitoria, y cuando tienes una oportunidad como esta, pues viene de temas que son interesantes. ¿Se oye? Sí, ¿no? Se oye. Yo creo que la gente no conocemos nuestra historia todo lo bien que podríamos. No deis por supuesto en ningún momento que lo que sabemos, lo que creéis saber de la historia de Vitoria es lo que fue. Incluso ya he dicho que se ha escrito muchísimo. Entonces, ¿me escucháis, no? Es que a veces tengo la sensación de que no se me escucha, ¿no? Sí, ahí sí que parece que lo... Ahí es que como que se pierde a veces, ¿no? Sí. Bueno, lo que quería decir es que tenemos mucho que descubrir todavía, ¿vale? Y bueno, aunque tenemos bastante tiempo, que es una hora y... Los que ya me conocéis, es que, no sé, los que ya me conocéis, sabéis que me enrollo mucho y que con hora y media, si no me pongo ya... Entonces voy a ponerme... Aquí, sí, con el micrófono si no hacemos ahí. Perfecto. Algún fallito hay aquí. Sí. Sí, mira, con la tecnología, la antigua, nos apañamos. Fantástico. Muy bien, pues como digo, vamos a empezar. He organizado este tema de hoy como en 5 o 6 apartados. Espero que me dé para hablar de todos, pero quizá no me da. En esta primera parte, la idea es, bueno, pues llevaros o partir este viaje en común que vamos a hacer sobre esta próxima hora y media, pues partir de algo que yo creo que con lo que todos estamos familiarizados, que son nuestras fiestas.
Quien no conoce o ha estado, las fiestas de Olarizu. ¿Cómo se pone las campas de Olarizu en septiembre? Con quien no conoce, las fiestas de San Prudencio, las campas de Armentia, también otra de las festividades más importantes, digamos, aquí en Vitoria y también para Álava. Estas fiestas creo que igual se celebran menos que la de San Juan de Arriaga. Quiero decir que la ermita esta en cuestión se utiliza menos que antaño para lo que se utilizaba, porque las fiestas del barrio de Arriaga y de Arriaga estaban directamente relacionadas con esta ermita de la que luego voy a hablar, que por eso la traigo. Pero en cualquier caso, esta ermita también tiene que ver con festejos en nuestra ciudad. En definitiva, si uno pone sobre un mapa los lugares, las campas y los lugares a donde nos movemos en cada una de estas festividades, Olarizu, Armentia, Arriaga, y añade incluso aquellos lugares a los que se iba, se hacía romería y se festejaba hasta finales del siglo XIX, yo no sé si alguien ha oído hablar yo de esto solo he leído sobre ello, ha oído hablar de la tortilla de las campas de Avendaño. Pues era una fiesta casi tan importante como la propia de Olarizu. Se celebró hasta finales del siglo XIX. La gente iba en romería a las campas de San Martín, la iglesia San Martín de Avendaño, que seguramente que la conoceréis. Allí había unas campas y la gente, lo mismo que hacemos en Olarizu, lo mismo que hacemos en Armentia, lo hacían en Avendaño. Y había la costumbre de que había que llevar una tortilla. Y por eso, en varios artículos antiguos, bastante antiguos, pues lees sobre la tortilla de Avendaño. Cuando descubrí esta historia de la tortilla de Avendaño, empecé a preguntarme sobre el porqué de estas fiestas. ¿Por qué vamos a Olarizu? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué vamos a Armentia? Sí, vamos a celebrar que son las fiestas de San Prudencio. Vale, para pasárnoslo bien, para ir a misa, quizá. Ya. Yo creo que las fiestas, en general, todos las disfrutamos porque son una tradición y porque nos sentimos bien respetando las tradiciones que vienen de la gente mayor nuestra. Lo sentimos como algo muy nuestro. Y que repetimos las festividades, que simplemente el hecho de repetirlo ya nos lo hace sentirnos bien, nos recuerda a nuestra infancia, cuando ibas a esas mismas fiestas, ¿no? Te hace sentir bien. Pero las razones profundas las conocemos, las históricas. ¿Por qué vamos a cada uno de estos sitios? Las históricas, yo creo que pocos las conocemos. ¿Sí? Sí, pero mira, vamos a hablar, Olarizu, no sé si la tengo aquí, Olarizu. Voy a explicar ahora. La razón de que vayamos de fiesta a todas estas campas tiene que ver en gran medida con algo como esto que veis en la imagen. No sé si veis ahí al fondo en el paisaje, aquello es Vitoria, se ven las cuatro torres de Salburua, y esto es Ascarza, una colinita que hay como por detrás de Ascarza, donde hay este hito, esta especie de crucero, en medio de una finca, de una pieza que aún hoy día se cultiva, y que está en el término de San Román. Vale, San Román en la Edad Media era un pueblo. Esto que vemos aquí es lo que ha quedado de algo que había antes, que era una ermita. Y esa ermita, como casi todas las ermitas que han rodeado históricamente Vitoria, tenía un cementerio alrededor, o dentro incluso, y ahora volveré sobre las ermitas, y era lo que nos ha quedado de los despoblados, de antiguas aldeas. Esas ermitas son los restos de antiguas aldeas medievales. Es decir, aquí a Ascarza, yo creo que ya nadie se acuerda, ni que muchos ni se acordarán que esa cruz existe ahí. Pero yo, en revistas y en periódicos del siglo XIX de Vitoria, todavía he recopilado cuando la gente iba en romería a la ermita de San Román
de Ascarza. Y tantas otras, donde la gente iba y ya no va. Porque ya cada vez vamos a menos. No sé, ¿se celebran las fiestas de Santa Lucía, por ejemplo? ¿Se siguen celebrando? San Juan, pero está como mezclado, no se junta todo. Por abreviar, antes todas las festividades tenían cada una su día, estaban separadas. Ahora, por simplificar y por cosas, pues las juntamos en unas fechas que nos vienen más cómodos, porque antes se pasaban prácticamente todo el año de romería. Cuando era Santa Lucía, en la fecha de Santa Lucía, se iba porque allá había una ermita, la ermita de Santa Lucía, y cerca de Santa Lucía estaba la ermita de Santa Marina. Y todas estas ermitas, y aquí va este mapa, que está hecho de aquella manera, este mapa un poco de aquella manera, todas estas ermitas había en torno a la Vitoria medieval. Un montonazo de ermitas. Bueno, San Cristóbal, que tenemos el recuerdo del barrio, era una de las iglesias, por ejemplo, del barrio del pueblo de Adurza, pero de Adurza el mayor, porque Adurza eran dos pueblos en realidad. Adurza el menor tenía otra ermita que era San Mamés de Adurza, y San Mamés estaría donde hoy la Plaza de Toros. Bueno, no, mejor dicho, donde la Plaza de Toros antigua, porque la de hoy está ligeramente cambiada de sitio, ¿no? Y hay otras tantas, algunas pues sí que se conservan, San Juan de Arriaga, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras, o San Martín de Avendaño. Pero ¿quién se acuerda de Santa Marina? ¿Dónde está Santa Marina? La ermita Santa Marina. Recuerdo de un antiguo pueblo que había ahí. Un pueblo pequeñito, obviamente, que serían 4 casas en la Edad Media. Pues Santa Marina está en donde el Parque de Arana, donde... Ahí había de hecho está el edificio de un antiguo ambulatorio, ¿qué es aquello? Un hospital, ¿no? Bueno, pues el parque ese es una campa que también había costumbre de hacer una romería cuando era por Santa Marina y se iba ahí, se hacía la romería. Es decir, que lo que hacemos cuando... y por cierto, que alguien ha comentado Olarizu y lo de los mojones. No es exacto, aunque a día de hoy es lo que hacemos. La fiesta de los mojones se ha hecho coincidir con Olarizu, porque en cierto momento, allá por el siglo XVIII, se construyó la casa de la dehesa, en Olarizu. Y desde el momento en que se construyó la casa de la dehesa allí, a los municipios del ayuntamiento que tenían que hacer la visita, les pareció buena idea hacer coincidir la festividad de Olarizu con la visita de los mojones, que por supuesto la visita a los mojones tiene un origen antiquísimo, es una tradición antiquísima medieval. Pero la fiesta de Olarizu tenía otra razón de ser, y es que Olarizu era un pueblo que desapareció y que tenía una iglesia parroquial, Santa María de Olarizu. Y la gente iba a Olarizu en romería a visitar la iglesia de Santa María y las campas de esa iglesia, no a ir por el tema de los mojones. Los de los mojones en aquellas fechas, estoy hablando del siglo XIX, no tenía una relación directa, como tiene hoy, con la festividad de Olarizu. En definitiva, voy a ir a esta imagen. En definitiva, lo importante de todas estas romerías es algo que si me decís ahora que en algún caso se hace, pero yo creo que ya no se hace, ya no vamos en procesión y salimos desde la iglesia de San Miguel o desde la iglesia de Santa María y vamos en procesión a cada una de estas campas. No hay una procesión que vaya a Olarizu, no hay una procesión que vaya, yo qué sé, a San Juan de Arriaga o a Armentia, ¿no? Pero el motivo principal de todas estas festividades que nosotros aún hoy día celebramos era lo que se hacía primero. Lo importante era lo que se hacía lo primero. Y lo primero lo que se hacía era una procesión. Después de hacer una misa en una de las iglesias de aquí del centro de Vitoria. Y bueno, pues, ¿y qué estás diciendo? Pues Ismael, pues una procesión, pues ya está. Como hay tantas procesiones que se celebran, no se celebran, ¿qué importancia puede tener eso? Pues tiene una importancia capital. Porque claro, hoy día todas las procesiones, pues parece que son procesiones, pero ¿por qué se hacían esas procesiones? Esas procesiones tenían un motivo muy concreto. Porque había que recordar algo anualmente. Había que recordar, fijaos,
lo voy a intentar resumir en una idea, y es, existe un pueblo de una aldea en los alrededores de Vitoria que la gente que vive ahí, por las razones que sean, como pasó con muchas, deciden emigrar y venirse a vivir a Vitoria. ¿Qué sucede con ese pueblo? Que las casas empiezan a abandonarse, las casas empiezan a caerse. ¿Qué pasa con ese pueblo? Que de ese pueblo lo único que queda al cabo de unas décadas en pie es la iglesia. Y como la iglesia ya no puede ser iglesia parroquial, porque ya la gente no va a misa a la correspondiente iglesia, sino que viene a San Miguel en Vitoria o a San Vicente, pues ¿qué es lo que hace? Que sucede que esa iglesia de repente se le reduce de categoría y se queda en ermita. Así que no penséis que las ermitas son iglesias que la Edad Media... parece que las ermitas son iglesias que la Edad Media les daba por construir pequeñitas ahí para hacer procesiones. En algunos casos sí que es así, pero en la gran minoría, la gran mayoría, una ermita que tenemos hoy día, normalmente en algún momento fue una iglesia parroquial de algún pueblo. Esto es lo más habitual en Álava. Eso es lo más habitual. Por tanto, cuando tengáis una ermita, pensad que tenemos que pensar en una antigua iglesia. Y esa iglesia es la iglesia de un pueblo, lo único que queda de un pueblo que desapareció. Ya no tiene gente. Ya, pero fijaos, hay una cosa que sucede muy interesante con la iglesia, y esto es como muy divertido porque hay que meterse en la mentalidad del hombre y la mujer medieval. Claro, ahí están enterrados mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, toda mi familia, todo mi linaje. Sí, yo me he venido a Vitoria, pero ¿y quién va a rezar por esos? Además, cuando se les enterró, yo estaba convencido, o al menos así me educaron, no yo, digo, una persona imaginaria, una persona imaginaria. Yo estaba convencido, o convencida, ¿no?, de que, según dicen los curas, iban a rezar por su alma en la eternidad, porque ellos se supone que van a vivir ahí en la eternidad. Necesitan que recen por ellos siempre, jamás. ¿Quién va a rezar por ellos? ¿Quién va a rezar por ellos? Claro, en la Edad Media, para que existiese esta posibilidad de que hubiese alguien rezando por esas almas, se establecían unas rentas, es decir, el fundador de la iglesia se encargaba de dotar a la iglesia de unos terrenos, labrantíos, ¿no? Lo que producía ese terreno, los recursos que se obtenían con lo que producía ese terreno, se pagaba al cura para hacer las misas de aniversario que correspondiese, incluso se pagaba a los albañiles para reconstruir cuando tenían que reconstruir el tejado o cuando tenían que hacer cualquier cosa. Pero cuando un pueblo ya se quedaba reducido a una sola ermita, había tantas rentas, tantos terrenos asociados a esa iglesia, que no era necesario tanto dinero para mantener esa iglesia. Entonces, el sobrante de la producción, ¿quién se queda con el sobrante de lo que producen las tierras de esa iglesia? Ahí venían los curas de las iglesias de Vitoria y decían: amigos, estas rentas, si para alguien tienen que ser, para la iglesia, ¿no? ¿Y cómo justificamos nosotros y que conste que nosotros tenemos derecho a esas rentas? Bueno, pues de una forma no siempre sencilla, pero había que dar testimonio anualmente. Pensad que en la Edad Media es una época en la que los documentos escritos son pocos, en que las cosas que tú pongas por escrito son pocas. Entonces, la mejor forma que la gente se va a acordar de que las iglesias de Vitoria son las que tienen los derechos y las rentas correspondientes a la desaparecida iglesia de Olarizu o a la desaparecida iglesia de Avendaño, etcétera, etcétera, la forma de justificarlo era procesionar todos los años al menos una vez y hacer una misa en la ermita que se hacía por las almas de los que estaban enterrados en esa iglesia. Lo mismo en Armentia, que parece que vamos a celebrar el santo. Originalmente, ahí se iba a rezar por la gente que estaba enterrada ahí. Lo de San Prudencio vino después. Al final, como veis,
aquí en estas tradiciones, yo no es vamos, espero que no estoy siendo nada sacrílego, pero aquí lo fundamental es el dinerito, de alguna forma, los recursos. Las procesiones tienen esta justificación. E incluso, igual conocéis, en algunas zonas de Vitoria, de Álava, estas procesiones tienen que ver, son representación de antiguos enfrentamientos que habían entre distintos pueblos. Por ejemplo, había, yo ahora estoy pensando en Marquínez y la ermita de Beolarra, que está arriba, a que acuden en procesión, no sé si en procesión, pero acuden los de Marquínez, por supuesto, pero también los de Arlucea y de otros pueblos. Bien, pues eso era porque cuando tenían problemas de los lindes entre los pueblos, aprovechaban esa romería y esa festividad para hacer una reunión todos y recordarse cada uno, mira, hasta aquí lo tuyo y hasta aquí lo mío. En fin, esta era la primera idea que quería dejar clara con esto. Estas festividades que hoy día hacemos, aunque ya hemos perdido memoria de ello, la razón original de que hagamos estas romerías es el recordatorio de estos pueblos, es el recordatorio de estas gentes que estaban enterradas, porque eso es la justificación para que unos recursos económicos de unas piezas labrantías que hay en cada uno de los pueblos acaben en las arcas de las iglesias vitorianas o del concejo de Vitoria. ¿Vale? Este es el primer escalón que quería subir hoy. Vale. Avanzamos entonces. Vamos a ver sobre el mapa cómo es este proceso por el que Vitoria... Buah, no he puesto el cronómetro, igual me paso tiempo. Voy a mirar a ver qué hora es. Vale, ok. Vale. Bien, este mapa, que va a ser difícil de que lo entendáis, quizá, a ver, ahora aquí sí el puntero es importante. Este mapa es una plasmación de lo que dice un documento muy conocido, del cual además este año concreto se celebra el milenario, el 1000 aniversario, que es un documento muy importante para la historia de Álava y para tantas otras cosas, que es el de la reja de San Millán, la famosa reja de San Millán. Pues esto es un mapa construido a partir de lo que dice ese documento, ¿vale? La reja de San Millán, y voy a simplificar muchísimo, lo que viene a ser es una especie de listado de aldeas alavesas que eran por las que tenía que pasar el recaudador que venía del monasterio de San Millán a recaudar cierto impuesto a estas aldeas. Y este recaudador tenía esta lista y lo que hacía, se acercaba a la llanada alavesa, a Treviño y la zona más o menos, ahora os explicaré, que incluye este término, es este mapa, y lo que hacía era pasar pueblo por pueblo y decir, bueno, a ver, aquí me han dicho que tengo que cobrar 2 rejas, a ver, me las paguen. Aquí tengo que cobrar 3 rejas, me las paguen. Aquí una, lo que correspondiese. Bien, en este mapa, y es... Oh, esto no funciona el puntero. Vamos a hacerlo manual. Importante. Aquí en medio, esa especie de espacio, si lo hago un poco así, no, esto está muy arriba. Ese de ahí, no lo vais a leer muy pequeñito, pone Malisaesa. Bien, parece ser que Álava, o la llanada alavesa, por concretar, en aquella época estaba dividida en varias circunscripciones. Algunas, sus nombres, aún los reconocemos, porque Arrazua es un nombre que reconocemos aún en la actualidad, ¿no? O Nanclares, todavía lo recordamos. Pero si digo la que le corresponde a Vitoria, a Gasteiz, que era entonces, si os digo Malisaesa, no os dice nada. Pues Gasteiz estaba dentro de una circunscripción de la cual que se llamaba Malisaesa. Y dentro de esa circunscripción estaban todas esas aldeas que he puesto en el listado de al lado. Y además he puesto tal como están escritos en el documento, y así los voy a leer. En el término de Malisaesa estaban Avendaño, Armenter, Eari,
que es Ali, obviamente, Gazaeta, Berrosteguieta, Arizabaleta, Gardelegi, Gastelu, Mellana, Mendiola, Ollarruizú, Adurza, Gasteiz y Arriaga. ¿Vale? He puesto en negro las aldeas que ya no están. Aunque Gáceta os sonará, la Gáceta de la que estamos hablando es un despoblado, es una Gáceta que estaba aquí pegado a Vitoria. Lo mismo que Meana. Olarizú desapareció muy prontito y Olarizú, pues, Adurza desapareció muy prontito y Olarizú, pues, idem de idem. Para el siglo XV ya habían desaparecido, ¿vale? Las demás, los nombres, mejor o peor escritos, los seguimos reconociendo porque son aldeas que siguen existiendo en la actualidad, ¿vale? Bien, ese era el mapa de aldeas cuando Gasteiz era todavía un pueblo o una ciudad muy modesta. Una ciudad amurallada, todavía no amurallada, una ciudad importante, pero aún modesta. Digo, esto es del año 1025, es decir, estamos a principios del siglo XI. Estamos retrocediendo 1000 años en la historia. Bien. En aquella época, poco después, en el año 1181, poco después, un siglo y medio después, 150 años después, pues hete aquí que el rey Sancho el Sabio acuerda un fuero con los habitantes de esa aldea de Gasteiz y se funda lo que hoy día conocemos como Vitoria. Y en ese momento, ahí lo veis en el mapa, los habitantes de Gasteiz, que es ese puntito naranja que hay en el centro del mapa, solo disponían para cultivar o como tierras de cultivo ese espacio que está coloreado en amarillo. Bien, este mapa, como podéis comprobar, para que nos sirva de referencia, está hecho sobre un mapa actual, de tal forma que podéis distinguir las casas hasta donde llegan en la actualidad. Y como podéis comprobar, todos esos labrantíos de los que se servían los habitantes de Gasteiz cabrían todos por bastante en lo que hoy día es Vitoria. Era muy poco espacio el que controlaban. Pero esta situación va evolucionando. Estos eran los términos que tenían, estos eran los límites de las tierras que tenían los primitivos gasteiztarras. Por arriba, el límite era la iglesia, la ermita de San Juan el Chico, que le llamaban, San Juan de Arriaga, efectivamente. Por abajo, o sea, por la derecha, pues sería por el este, vamos a decir por el este, estaría San Martín de Avendaño. Por el este, Arana. Y por el sur, más o menos donde está el Prado, que en los documentos aparece citado como el Prado de Armentia, en los documentos medievales, ¿vale? Bien, estos más o menos serían los límites que tuvieron las tierras de los que disfrutamos los primitivos gasteiztarras. Pero claro, como Vitoria recibió un fuero, se convirtió en una ciudad importante, cada vez venía más gente a vivir y esta gente cada vez necesitaba más tierras para alimentarse, para trabajar, etcétera, etcétera. Y entonces Vitoria empezó a crecer. No me refiero a crecer en lo urbanístico, sino que también tuvo que ampliar las tierras de cultivo. Y entonces sucedió que en 1258, en tiempos del rey Alfonso X, el rey le concedió ciertas aldeas, se las dio a los vitorianos y vitorianas. ¡Hala! Os los doy. Esto fue año 1258. Y le dio luego las aldeas que luego en los documentos aparecen constantemente citadas como las aldeas viejas, que son esas del listado. Arriaga, Betoño, Adurza, Arechavaleta, Gardelegi, Olarizu, Mendiola, Ali y Castillo. A partir de este año, estas aldeas pierden su independencia y pasan a depender del concejo de Vitoria. Año 1258. Avanzamos en el tiempo y en 1286 añaden una aldea más. Son tiempos del rey Sancho IV y se añade una aldea más, la aldea de Lasarte. ¿Vale? Seguimos avanzando en el tiempo
Y aquí es cuando se da uno de los saltos más importantes, que ahora mismo no sé exactamente el número, pero son en plan 30 y pico aldeas las que se les entrega a los vitorianos en este momento. Año 1332 se les entregan otras, prácticamente las aldeas que conforman hoy el término municipal de Vitoria. Son tiempos de Alfonso XI, y sobre esta fecha y lo que sucede en este momento volveré hacia el final de la presentación porque esto es bastante importante, lo que sucede aquí. Por último, ya saliéndonos de la Edad Media, pero por completar el cuadro, en 1914 se añaden Villafranca de Armentia, de Estíbaliz, Andoyu. En 1925, Margarita y Ariñez. Y en 1975, ahí he puesto Divina. ¿Qué Divina diréis? ¿Y qué es Divina? Bueno, Echavarri y Viña sí que os suena. Los Viñas sí que os suena, ¿no? Este Divina tiene que ver con esos viñas. Es todo ese territorio en amarillo que en este mapa de la... Claro, no tengo el puntero y yo soy bajito. Entonces, no sé si vais a distinguir que ahí arriba pone Divina. Era una de esas circunscripciones que ya estaban... O sea, Divina no es un pueblo, sino un conjunto de pueblos, ¿vale? Dentro de Divina está Mártioda, está Mendoza, están todos los pueblos que hay por ahí, hasta incluido, yo creo que Foronda o por ahí, están incluidos por esa parte, ¿vale? Son un montón de pueblos. Pero esos entraron a formar parte de Vitoria en tiempos, como veis, muy recientes, ¿no? Ya es en el siglo XX. Vale. Una vez he trazado más o menos, habéis visto cómo se va agrandando esa mancha de aceite, es decir, Vitoria empieza siendo muy pequeñita, los territorios de los que se sirven los vitorianos para cultivar y para ganarse la vida cada vez se amplían más, porque cada vez hay más gente viviendo en Vitoria, entonces cada vez los reyes les conceden más territorios para que puedan desarrollar su vida. Bien, ahora vamos de nuevo a las aldeas, porque no quiero centrarme demasiado tampoco en hablar de Vitoria, aunque es inevitable hablar de Vitoria, quiero hablar también de las aldeas. Bien, esta es una imagen que me he inventado, no se corresponde. Podría ser cualquier pueblo, pues podéis imaginar en la Edad Media, del término de Vitoria cerca de los montes de Vitoria, por ejemplo, es decir, podría ser un castillo, o podía ser un Gardelegui, con el bosque no demasiado lejos. Bien, esta podría ser una imagen, ¿no? Pero ya digo que esta imagen es inventada, pero es inventada porque quiero que nos sirva para lo siguiente. ¿Qué tiene una aldea en esta época? ¿Qué tiene una aldea en esta época? Esta aldea tiene muchas cosas, casas, efectivamente, y es importante, voy a hablar de ellas. Primero tiene unos límites, una delimitación. Esto es importante. Cada aldea tiene unos límites, unos territorios que le corresponden solo a esa aldea. Esto es importante, ¿vale? Eso es importante. Unos límites. Dentro de esos límites viven unos vecinos, que son los vecinos del pueblo, los aldeanos y aldeanas, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más? Y ahora vamos a ir importante. Un noble, un señor o señora que vive en una casa que puede estar en ese mismo pueblo o en las cercanías. Aquí lo he colocado ahí, como detrás, ahí en el bosque. Había muchas de estas torres desperdigadas en el entorno de Vitoria. Incluso había torres de estas dentro de Vitoria. Ahí vivían los señores del pueblo, que es por lo que los he puesto. Porque estas aldeas no eran de los aldeanos, sino de los señores. Pero los señores no eran los propietarios de todas las tierras. Los aldeanos en aquella época tenían derecho a ser propietarios de sus tierras. Aunque os parezca increíble, a ver, creo que tampoco, en realidad si lo piensas tampoco es raro, porque tú eres propietario de tu casa. Vale, pero no por estar dentro de un estado como pueda ser España, y esto teniendo un rey, a nadie se le ocurre decir que el propietario de tu casa es el rey. ¿No? Pero de alguna forma es un poco así, porque esto es, digamos, este estado se denomina Reino de España, hay un rey, de alguna forma él podría decir, bueno, de algún modo soy... Bueno, en la Edad Media esto era casi más literal. Desde luego, si venía el rey al pueblo a decirte, pues mira, es que ahora mismo me ha gustado tu terreno, me lo quedo, a ver quién le dice que no. Pero lo que quiero decir es que se puede dar esta doble condición
de que uno puede ser señor de una aldea y que los aldeanos tengan ciertos derechos de propiedad. Bien, entonces había un señor, una noble, un noble, una noble. Bien, ¿qué más había? Bueno, aquí tenéis un mapa de Álava, donde he representado, aquí es difícil que podáis apreciar, pero igual sí que leéis los nombres de las familias, ahí Ayala, Mendoza, Manrique, Hurtado de Mendoza, Sarmiento, Gauna, Rojas, Guevara, Bendaño, Mújica, Sánchez de Ace, etcétera. Porque el mapa está en inglés, lo he sacado, este fue un mapa que elaboró José Ramón Díaz de Durana, catedrático de la UPV, y que bueno, pues yo le ayudé a elaborarlo, pero los datos los proporcionó él. Y al final la idea es que todo Álava, casi todo Álava, casi todos los pueblos tenían su señor. Que no, esta aldea, si no era de los Ayala, sería de los Manrique. Si no era de los Manrique, sería de los Guevara. Y si no sería de los Guevara, sería de los Rojas. Siempre había algún señor. Por supuesto, las aldeas del entorno de Vitoria no eran una excepción. Tenían sus propios señores. ¿Vale? Bien. Antes alguien ha dicho, ¿qué había en un pueblo? Pues casas. ¿Qué tenían? Casas. Pues efectivamente, casas. Casas. Las propiedades privadas de los aldeanos. Que no solo eran casas, los terrenos que ellos cultivaban, e incluso el señor o señora o los señores que tenían el señorío de todo el término de esa aldea podían ser propietarios de sus propias fincas. Eso también, eso era su propiedad privada, ¿vale? Bien, ¿qué más? Importante, los comunales, y esto es muy importante en la economía alavesa medieval. He puesto solo los principales. El bosque. Bueno, la economía alavesa y vitoriana sin el bosque no se entiende. De ahí se saca la madera. Es que la madera la necesitamos para calentarnos, la necesitamos para construir los edificios en que vivimos, la necesitamos para que pasten los animales. No sé, para tantas cosas era fundamental el bosque. Y entonces el bosque era un bien comunal de la aldea. Incluso si hay aldeas que podían estar muy cerca de Vitoria y muy lejos del bosque, y aún así tener derechos sobre el bosque de los montes de Vitoria, aunque estuviese alejado. Eran importantes estos derechos comunales. Luego también los comunales, que eran los pastos. Los pastos donde, si yo tengo una vaca, no es que está pastando en mi terreno. Yo la llevo a pastar a los terrenos que tenemos en la aldea y que compartimos todos los aldeanos. Y luego también los labrantíos, porque había labrantíos comunes, que todos compartían su producción, ¿vale? Esos son los comunales. Los comunales son importantes para lo que voy a contar luego al final. ¿Qué más? Las rentas eclesiásticas, que es lo que hablaba al principio. Tienen una iglesia. Y la iglesia, el que la construye, que normalmente es el noble de la aldea de turno, las iglesias, como os podéis imaginar, no las construye la iglesia. No es que viene el obispo aquí y dicen, construyan ustedes una iglesia. No. Normalmente suele ser la idea de un noble. Dice, bueno, aquí hay unas cuantas casicas, si construyo una iglesia, ¿qué puedo obtener yo si construyo una iglesia? Pues según las antiguas leyes eclesiásticas, desde prácticamente tiempo de los romanos, el que construye una iglesia, por el hecho de que una iglesia, todo el mundo sabe que necesitas dinero para mantenerla a lo largo de los años, pues el que la construye tiene derecho a cobrar unas rentas por siempre jamás. Entonces, si eres bien listo, suficientemente inteligente, construyes una iglesia que esté bien, que quede bien, pero los terrenos que producen para mantener esa iglesia produzcan de sobra, eso de sobra me lo quedo yo. Ese de sobra me lo quedo yo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, normalmente los nobles se suelen hablar de iglesias de propios, porque eran iglesias que construían los propios nobles hasta el punto que los obispos se las ven y se las desean para colocar ahí un cura de su gusto. Normalmente el cura al que se colocaba en la iglesia era el hermano del señor o señora de tal, que ni siquiera igual había ido a nada parecido a un seminario y no tenía ni idea de latín. Esto era bastante habitual. Bueno, las rentas eclesiásticas. Una parte de las rentas, el obispo procuraba quedárselas él. Vamos, procuraba. Legalmente le correspondían una parte, pero que venga el obispo desde Calahorra, ya si eso, y que me diga que venga aquí a cobrar. Igual cobra otra cosa.
Ya, es que nos reímos, pero existe el caso. En Vizcaya el obispo se acercó varias veces y le echaron. Que por poco sí salva la vida. En fin, esto también tenían los pueblos, la Iglesia, en definitiva. ¿Y cuáles eran los compromisos de los aldeanos? Los aldeanos no eran esclavos, eran siervos, pero tenían ciertas libertades. Lo único con lo que tenían que cumplir, que no era poco, era con una serie de tributos, es decir, con unos ciertos impuestos que tenían que pagar al Señor, de lo que producían ellos en sus tierras, una parte era para el Señor o señora, y luego también a veces prestaciones. Es decir, he dicho antes que el señor de turno podía tener sus propias tierras, ¿no? ¿Y vosotros creéis que la dama de turno o el señor de turno bajaba de su torre ahí con la azada a trabajar en su terreno? No, lo hacía. ¿Quién lo hacía? Los labradores, que tenían la obligación de hacerlo. Era ese tipo de prestaciones. Lo mismo que también tenían obligación de sacar a pastar a los animales del señor, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué más tenía la aldea? Bien, aquí he resumido en ese esquema, veis en el centro una torre y he puesto alrededor una serie de edificios importantes. El molino, la iglesia de patronato de la que ya he hablado, los puentes, las ferrerías. Estos señores y señoras que vivían en estas torres, vamos, y las gentes armadas que vivían con ellos, y que era importante porque esta gente armada que trabajaba o que vivía con los señores eran las que al fin y al cabo hacían que la autoridad del señor se respetase, ¿no? Entonces, estos señores, por ejemplo, ¿qué hacían? El molino, importante. El molino lo construía el señor habitualmente. ¡Ay! ¿Dónde vas a ir a moler todo eso que ha producido tu tierra? Pues había pensado en ir al pueblo, ¡ay, a la Sarte y tal! No, la Sarte no. Tenemos molino aquí. Ya, pero es que el molino usted cobra mucho por moler en su molino. Ya, pero es que estás obligado. Y si no quieres, pues ya sabes lo que te toca. Entonces, básicamente, ¿qué sucede? Pues que la gente iba a moler al molino del Señor, porque no le quedaba otro turno, de lo cual el Señor ya se sacaba otro pellizco. O sea, se saca un pellizco por las rentas de la iglesia, se saca otro pellizco por las rentas del molino, se saca otro pellizco por sus propias tierras que se las trabajan los campesinos. Y fijaos, ya, si encima, si por fuese poco, ahí he colocado el puente, que dirás, ¿y el puente qué tiene que ver? Pues hombre, si quieres ir a Vitoria, vas a tener que cruzar por este puente. Y claro, este puente me ha costado un dinero construirlo y mantenerlo. Así que si quieres pasar por este puente, ya estás tocotó. Tocotó. Los derechos por la circulación, los portazgos, los pontazgos, estos también se lo quedaban los señores. Entonces ya veis que os podéis hacer más o menos una idea de cómo era la vida de estos campesinos, que no eran propiamente esclavos, tampoco eran siervos propiamente de la gleba, podían en un momento dado, si querían, dejar todas sus tierras e irse a vivir a Vitoria, y muchos lo hicieron. Pero no era fácil hacerlo, porque tenías que cambiar completamente de vida. Cambiar completamente de vida, amén de que en Vitoria es posible que tampoco te admitiesen, aunque tú quisieses ir. Bien. Claro. He dicho que cada pueblo tenía su señor. Bueno, pues obviamente no quiero decir que si el término municipal de Vitoria, antes de que Vitoria lo asumiese, tenía, imaginemos, 30 y pico, 40 o 50 aldeas, no estoy hablando 50 aldeas, 50 señores, o 40 aldeas, 40 señores. Estoy hablando, obviamente, que si tenía 50 aldeas, pues a ver, esas aldeas se las repartían entre 4 señores, ¿vale? Bien. En cualquier caso, todos estos señores y señoras, todos estos apellidos, todos estos linajes de los que he hablado, los Guevara, los Ayala, los Mendoza, los Gauna, etcétera, 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 tenían una especie de asociación, o a mí me gusta llamarle sindicato, porque en el fondo, aunque ellos viven ahí en otro estatus, al final ellos se unían para defender sus derechos. Sí, porque ellos parece que no, pero también tenían que defender sus derechos. Porque podía suceder que el rey de repente les quisiese quitar derechos. Podía ser que
las gentes de los pueblos se juntasen y se les rebelasen. Podía ser incluso que un noble tuviese problemas con otro noble. Y entonces, ¿quién hacía de mediador? Para todas estas historias tenían una asociación. Yo me gusta llamarle sindicato, aunque desde el punto de vista histórico no tiene nada que ver, ¿no? Pero a mí me gusta. Es lo que llamamos la cofradía de Arriaga. La cofradía de Arriaga no era una cofradía como entendemos hoy una cofradía que la relacionamos eminentemente con una iglesia, con la imagen de un santo, de una santa. No, en esta época las cofradías tenían en general otra utilidad u otro sentido. Y si bien la cofradía de Arriaga tenía una patrona, que era Nuestra Señora de Estíbaliz, a la cual le hacían misas, etcétera, etcétera, y además tenían costumbre de juntarse en la ermita de San Juan de Arriaga, que por eso es importante la ermita de San Juan de Arriaga, porque era donde se juntaban estos señores. Ahí hacían sus juntas los cofrades de la cofradía de Arriaga. Esta asociación es muy importante, porque básicamente cuando Vitoria está creciendo, a quien le está arrebatando los pueblos es a la gente de la cofradía de Arriaga. O sea, tristemente, la historia es un poco así, a poco les importa a unos y a otros, al concejo de Vitoria ni a los de la cofradía de Arriaga, a poco les importan los aldeanos y las aldeanas. Para ellos la pelea estaba, digamos, en otra altura, a otro nivel. Estaba entre nosotros que mandamos en Vitoria, el concejo, y esos señores y señoras que mandan en la cofradía de Arriaga. Esas eran las dos entidades que entraban fundamentalmente en litigio. El crecimiento de Vitoria, para quien supone un mayor problema, es para la cofradía de Arriaga y para estos nobles, porque ellos viven, su sustento depende de lo que producen los campesinos. Si de repente les arrebatan las aldeas, si de repente los campesinos se van a Vitoria, pues perdemos nuestro sustento. Perdemos nuestro sustento. Y este es un gran problema. Bien. A ver, ¿cómo será? Esto es. Vale. Como decía antes, esta ermita que sustituye a otra, que creo que esta se reconstruyó en los años 50. La antigua ermita, existen fotos, era un edificio mucho más modesto y además que es que, salvo porque tiene una espadaña, no parece ni siquiera una iglesia, porque es una ermita muy, muy modesta. Bien, esta iglesia se convirtió en una de los elementos más importantes dentro de cuando Vitoria se hizo con el dominio de la aldea de Arriaga, cuando el rey se la concedió. Los vitorianos establecieron la típica procesión y la típica festividad por San Juan para ir allí a esa ermita. ¿Y qué era lo que iban a celebrar? ¿Y qué era lo que quería que se acordase la gente? En este caso no era tanto que hubiese desaparecido una aldea, sino una cosa muy importante. Que a los nobles que viven por ahí, en la zona, en el resto de la llanada alavesa, que sepan que el rey nos concedió los derechos sobre esta y otras muchas aldeas, que el lugar donde se juntaban los cofrades de la cofradía de Arriaga ya no es suyo, es de los vitorianos. Y para que no se les olvide a los miembros de la cofradía, nosotros anualmente vamos en procesión y celebramos una fiesta allí. Aparte de esta fiesta, tenía un pequeño final, que se celebró así hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XIX, que era, no sé si habéis oído hablar alguna vez, del ritual de la carta alzador. ¿Habéis oído hablar de la carta alzador? Ah, claro, sí. Tengo un canal de YouTube, luego daré algo datos, y ahí tengo un capítulo dedicado solo a explicar en qué consiste esta fiesta de la carta alzadorra. La carta alzadorra es que después de hacer una misa en San Juan y celebrar, había un último ritual que hacían todo el Ayuntamiento de Vitoria,
se acercaban en procesión, ellos iban en caballo, los concejales, el resto de la gente iba a pie, y se acercaban hasta el puente de Avechuco. Por supuesto, no el que han construido ahora, tampoco el viejo que está al lado, sino otro todavía más antiguo, ¿ya? Desaparecido. Bien, y allí hacían una cosa, que le llevaban un documento medieval, bueno, o que hacía que era, no sé si era medieval, seguramente sería una reproducción de un documento que pretendía ser medieval, y entonces el alcalde, o en su caso el procurador general, lo que hacía era cogía el documento, se colocaba en medio del puente, sobre el río, y lanzaba el documento al Zadorra. La fiesta consistía en ver cómo el documento flotaba y discurría durante 10, 20, 30 metros hasta que luego había ahí alguien que lo recogía. ¿Por qué? ¿Por qué? No se sabe exactamente dónde nace esta tradición, pero el sentido que tenía era el siguiente. Se decía que ese documento era un documento en el que el rey Alfonso VIII de Castilla, después de recién conquistada Vitoria, que como sabéis originalmente era una ciudad navarra, se comprometió a respetar ciertos fueros a los vitorianos hasta el infinito. Y la forma para él de decir hasta el infinito era: mientras las aguas del Zadorra corran hacia el mar, yo os respetaré los derechos. Entonces el ayuntamiento iba todos los años y comprobaba si efectivamente el agua del Zadorra discurría en el sentido correcto. Y lo hacían tirando uno de esos documentos para ver si discurría por ahí. Ese es el ritual de la Carta al Zadorra, que se celebró en Vitoria, era una de las fiestas más importantes, hasta el final de la Primera Guerra Carlista. Todas estas tradiciones más relacionadas con lo medieval eran muy del gusto de los carlistas, y precisamente como los carlistas perdieron la guerra que lleva su nombre, pues los liberales impusieron una nueva forma de gobernar los ayuntamientos, y todas estas festividades que sonaban a medieval las quitaron. Las quitaron. Bien. San Juan. Bien. Aquí digo, Gasteiz y Vitoria, algo salió mal. ¿Por qué digo algo salió mal? Esto es una expresión mía. Algo salió mal. ¿Qué salió mal? Esta es una reconstrucción que hicimos a partir de las excavaciones de la Catedral de Santa María, de cómo era la aldea de Gasteiz antes de la construcción de las murallas. Digamos, ahí he puesto en el siglo XI, antes de la construcción de las murallas. Era una ciudad ya importante, sin murallas, pero importante. Igual, más que ciudad, habría que hablar de villa, ¿verdad? Bien, pero lo importante es que si esta pequeña aldea estaba adquiriendo más importancia que las de alrededor, era precisamente porque los nobles de la cofradía promovieron dos cosas. Colocaron un castillo ahí arriba, la iglesia de San Vicente, la tenéis, si miráis por la ventana la tenéis ahí atrás. Eso era un castillo, señores y señoras. Era un castillo hasta el final del siglo XV. La historia de este castillo es importantísimo para entender cómo es la historia de Vitoria. Pero eso daría para otra charla. Pusieron dos cosas, un castillo y sobre todo una plaza de mercado. Una plaza de mercado, que lo que genera es mucha economía. Y claro, a la altura del siglo XI, a aquellos nobles, aquello les pareció muy buena idea, porque les iba a traer riqueza a todos. Todos podíamos llevar los productos que generaban nuestros campesinos, llevarlos a la plaza del mercado de Vitoria. Cuidado que hablo de Vitoria porque la conferencia o la charla va más sobre Vitoria, pero había también una plaza de mercado muy importante en Estíbaliz, había otro en Divina, había distintas plazas muy importantes, no solo la de Vitoria, pero me estoy centrando en la de Vitoria. Entonces, claro, los nobles les pareció todo esto muy buena idea, pero claro, empezaban a atraer cada vez más gente. Y esa gente empezó a construir sus casas en el entorno, aquella zona de arriba de Gasteiz, pero crecía y crecía tanto la ciudad que los reyes decían, bueno, vamos a favorecer, porque a los reyes también les favorecía que la economía fuese bien. Ellos podían cobrar sus impuestos, y con los impuestos la monarquía podía pagar sus ejércitos, hacer conquistas, mantener el orden, etcétera, ¿no? Entonces, la riqueza interesaba a todos. Construimos las murallas. Vitoria sigue haciéndose cada vez más importante. Las murallas de Vitoria se construyen
a principios del siglo XII. Y surge, claro, ya hay tanto vitoriano y vitoriana que esta gente tiene que entenderse, tienen que tener un gobierno propio. El propio fuero de Vitoria ya prevé la existencia del concejo, el gobierno de los vitorianos y vitorianas. Claro, ese gobierno, ese concejo, hoy día estamos muy familiarizados con la idea de lo que es un ayuntamiento, puede ser un concejo, pero en aquel momento era toda una invención, era casi revolucionario, porque en una llanada alavesa o en una Álava, donde todo dependía de lo que decidiese básicamente el señor o señora de turno, de repente aquí había unos que eran gentes del comercio enriquecida, emparentada con la nobleza, lo que les permitió colarse sin que casi nadie se diese cuenta en un primer momento y colocarse en un punto intermedio perfecto. No somos los nobles, igual no somos los más importantes, pero tampoco somos los aldeanos, tenemos muchas libertades, aquí nos han dado los fueros, los reyes, y entonces podemos incordiar. A nosotros los señores no nos pueden decir lo que quieran, como les dicen a los aldeanos. A nosotros nos tienen que respetar. Entonces surgió el concejo. Y el concejo no podría haber hecho nada, si no tuviese el apoyo de los reyes. Y esto es muy interesante y muy importante. Los reyes también son nobles, como los otros. Pero claro, estamos en la Edad Media. No estamos en la época de Luis XVI o XIV, ¿no? Es decir, el momento de los reyes y su poder absoluto. No estamos hablando de un Felipe II ni un Carlos V. En esta época, el poder de los reyes muchas veces iba discutido. Había verdaderas guerras civiles en Castilla, en Aragón, en todos lados. Entonces el rey sabía que necesitaba aliados. Y que muchas veces la nobleza no era el mejor sitio donde encontrar aliados. Porque los nobles hoy día están conmigo, mañana no. Porque si no les concedo derechos, mañana no me van a apoyar. Y vieron que apoyando a los burgueses y burguesas que empezaban a prosperar en las distintas ciudades con fuero, empezaban a tener el apoyo de los concejos. Entonces, se dio este mecanismo. Los concejos buscaban el paraguas del rey, que eran el paraguas que esgrimían siempre ante los nobles del entorno. Decían, sí, les decían al señor que dominase, en cualquiera de las aldeas, le decían, sí, tú dirás lo que quieras, pero yo tengo este fuero que me lo dio el rey, ¿eres tú más que el rey? No eres más que el rey, ¿verdad? Pues ya me estás respetando estos derechos. Y esto a la gente de la nobleza le llevaba por la calle de la amargura. Y aparte, como os podéis imaginar, no era la cosa tan dialogante como la estoy planteando. Normalmente esto había sus peleas y había bastante sangre cuando cada uno quería que respetasen sus derechos. Entonces, el problema que les surgió a los nobles es que en un primer momento les pareció muy buena idea contar con un castillo, con un mercado y con un mercado ahí en medio de la llanada. A todos nos viene bien. Pero cuando ya surge el concejo, es decir, cuando Vitoria empieza a cobrar personalidad por sí misma, pues ya se convierte en un incordio. Y efectivamente acertaron. A partir de entonces, Vitoria es un incordio, pero un incordio muy importante, porque es una ciudad que durante un siglo y pico, como podéis ver aquí en la representación, va creciendo. Se construyen más calles por aquí, se construyen más calles por allá, cada vez viene más gente a vivir aquí y la ciudad cada vez tiene más poder. El rey, además, ya se encarga de conceder más territorios y seguir alimentando, porque, como os digo, al rey le interesa una ciudad poderosa. Bien, ¿cuáles son los efectos colaterales de la aparición de Vitoria? Pues punto 1, que los habitantes de las aldeas de alrededor de Vitoria, que como os he dicho, eran territorios en un principio de señorío, pero no eran esclavos, podían moverse si querían, Los nobles procuraban no dejarles, pero podían hacerlo. Y entonces Vitoria se convierte como en un polo tractor de población. Las aldeas de alrededor, los aldeanos, deciden, pues aquí cómo nos sacudimos el poder del señor de turno, pues vámonos a Vitoria. Si nos dejan, ahí que nos metemos. ¿Qué sucede? Que los de Vitoria tampoco les dejan. Porque dicen, a ver,
a que el rey nos ha dado fuera a nosotros, nos lo da a nosotros, ¿sabes? Mira, ¿ves estas murallas? ¿Ves las murallas, no? Pues de aquí para adentro, estos somos nosotros y esto es nuestro. Y ya si eso, vosotros, pues ya que parece que venís aquí, pues te dejo que construyas tu casa o tu chabolica fuera de las murallas. Y eso es lo que sucedía, este era el mecanismo. La gente se acercaba, no le dejaban venir a vivir dentro de las murallas, no le dejaban avecindarse dentro de las murallas y construían sus casas fuera de las murallas. El fenómeno del chabolismo, vamos a llamarle entre comillas, era tan grande que al final, al cabo de un tiempo, los reyes llegaban a la conclusión de que convenía que todas esas casas construirles una nueva muralla. Y por eso Vitoria fue creciendo como a cachos. Era gente que venía a vivir alrededor de las murallas y que luego le construían unas murallas para ellos, ¿vale? El caso es que las aldeas van perdiendo población. Demanda de recursos. Vitoria, como crece más, cada vez tiene más población, demanda más recursos de las propias aldeas. Quieren aldeas que sean más productivas, necesitan una mayor producción. Y eso anima a que los vitorianos controlen los labrantíos y la economía de esas aldeas. Si además tenéis en cuenta que algunos de ellos procedían de los... O sea, claro, cuando uno viene de su pueblo y pone su chabola fuera de las murallas de Vitoria, él no deja de ser, él o ella no deja de ser propietario de su finca en la aldea de donde vienen. Ellos han trasladado su vivienda, pero ellos siguen siendo propietarios de las piezas que trabajan, que igual incluso ellos viven aquí en Vitoria y se bajan todos los días a Castillo andando, trabajan sus tierras y vuelven a su casa de aquí. Es bastante, muchos hacían así, ¿no? Entonces, esa demanda de recursos lo que va generando es como una especie de conexiones cada vez más fuertes entre Vitoria y las aldeas inmediatas a Vitoria. Esas aldeas que he hablado antes de las aldeas viejas, las aldeas nuevas, etc. Luego voy al último paso, la compra de terrenos. Esto es importante. Los burgueses y burguesas que viven dentro de Vitoria han acumulado una fortuna importante por el comercio y ¿dónde invierten? Comprando terrenos. ¿Dónde compran los terrenos? En las aldeas de alrededor. Entonces se da una contradicción que a la gente de la nobleza que tiene el control de las aldeas también le fastidia mucho, que es, no respetan lo que los aldeanos más o menos respetaban. Sí, bueno, si tú me dejas cultivar en mi pieza, pues yo te acepto como señor, tú eres mi señor, tal. Pero los vitorianos empiezan a adquirir piezas, cada vez más piezas dentro de las aldeas y empiezan a discutir los derechos. O sea, claro, los señores les decían, a ver, vale, tú has comprado esta pieza de este aldeano, pero aunque tú seas de Vitoria, tú tienes que respetar las cosas que respetaba el aldeano. Y el de Vitoria decía, no, porque yo vivo en Vitoria, ¿sabes? Y a mí el rey me dio un fuero. Ya, pero el fuero valdrá dentro de las murallas, no vale aquí en Lasarte. ¿Cómo que no vale en Lasarte? Entonces cogían el texto del fuero y si tú vas al texto del fuero, el texto del fuero les da permiso a todos los vitorianos a poseer aquellos terrenos que ellos puedan, mientras que estén dentro de un círculo que equivalga a que tú puedas salir de mañana y estar a la noche dentro de las murallas de Vitoria. Todo lo lejos que pudieses llegar, eso en un territorio que podías comprar y que caían dentro de los derechos que correspondían al fuero. Claro, el rey no había previsto estos pequeños detallitos. Los nobles, por supuesto, se llevaron un susto morrocotudo cuando vieron las consecuencias de esto. Y los vitorianos y vitorianas pues aprovecharon. Y entonces ahí fue donde surgieron también bastantes conflictos. Y aquí vamos a hablar ya en la recta final de los conflictos que surgieron. Algunos de ellos, algunos episodios. Los conflictos fueron constantes, pero algunos episodios concretos de los que podemos hablar, porque tenemos más documentados, vamos a ver, son algunos. 1193, conflicto con los monjes de Santa María de Nájera. Es interesante, hay un documento del monasterio de Santa María de Nájera que tenía el señorío de la aldea de Villafranca de Estíbaliz.
Tenía señorío. Y allí tenían gente, aldeanos. O sea, ¿qué decir? Porque he dicho, las aldeas tenían sus señores, ¿vale? Y he puesto esa imagen de esa casa-torre con esa señora y tal. Pero es que el señor de un territorio podía ser un monasterio. Los monjes también podían ser señores de una aldea. También os he dicho al principio lo que cobraban los monjes de San Millán en Rejas. También es un monasterio cobrando impuestos, ¿no? Bien, pues esto es un poco parecido. Bueno, pues los monjes de Santa María de Nájera, es decir, sí, en La Rioja, tenían derechos sobre eran señores de Villafranca de Estíbaliz. Y en un documento de 1193, que es único en su género con respecto a Vitoria, me refiero, ellos manifiestan su más enérgica protesta ante el rey porque resulta que los habitantes de Villafranca se están yendo. Es decir, cogen, ¿y a dónde se van? Se están yendo a Vitoria, señores, se están yendo a Vitoria. Y le dicen al rey, usted tiene que hacer algo para que esos campesinos se queden en Villafranca. Porque claro, si no se quedan en Villafranca son mi ruina, son la ruina del monasterio. Imagínate que en todas las aldeas de las que tiene el señorío el monasterio, los aldeanos deciden largarse. Pues se quedan sin rentas y sin recursos. Entonces, este es uno de los primeros conflictos de los que tenemos noticia con las aldeas. Pero hay más, hay algunos más. Armentia, la segunda mitad del siglo XI. Estamos en esa época, entre el 1150 y el 1200. Conflictos por los diezmos. Y he puesto una imagen de Armentia. En la mayor parte, los documentos más antiguos que tienen en el archivo diocesano, aquí son los de esta época. Son los de esta época. Y son todos pleitos en el que los curas, vamos a decir, de los beneficiados de Armentia. Armentia tiene una historia, no es una iglesia cualquiera. Armentia en el siglo XI fue la sede de todo un obispado. La degradaron a finales del siglo XI y se quedó como simple colegiata. Hoy día, creo que ya no es ni siquiera, no es colegiata, ahora es simplemente una parroquia, pero durante buena parte de la Edad Media, hasta que la catedral, la hicieron catedral, la de aquí, la de Santa María, durante mucho tiempo la colegiata estuvo es un dato erróneo. Fue colegiata hasta finales del siglo XV. A finales del siglo XV la degradaron completamente a ser simple parroquia. Bueno, pues cuando todavía era colegiata, eso significa que había una serie de curas ahí beneficiados que vivían de las rentas y de los diezmos que cobraba esta colegiata. Claro, la colegiata es como una especie, por entendernos, de subdelegación del obispado. El obispo está en Calahorra y aquí hay una especie de subdelegación que es la colegiata. Entonces, la colegiata es la que sobre el terreno cobra los impuestos. Una parte se lo quedan los curas beneficiados de Armentia y otra parte se la mandan a Calahorra. ¿De acuerdo? Bien, pues estos pleitos consisten en que los recaudadores que trabajaban para estos curas procuradores de Armentia iban a los pueblos, iban a Vitoria y los aldeanos y los señores de las aldeas les decían: te vas a ir a cobrar el diezmo allá sí eso. ¿Y por qué no podemos cobrar? A ver, porque nosotros estamos sujetos al fuero de Vitoria. Las aldeas que van entrando dentro de Vitoria dicen, constantemente aluden al fuero. No, es que nosotros ya respondemos y esto está en el fuero de Vitoria. Pero claro, la situación de esas aldeas nunca estuvo clara. Porque claro, cuando se dio el fuero, no estaba previsto que Vitoria creciese todo lo que creció. Así que, ¿era aplicable ese fuero a todas esas aldeas? En eso consistían todos estos pleitos. Entre Armentia y todos los curas de las aldeas de Vitoria, las aldeas viejas fundamentalmente, que pues, no les dejaban cobrar los diezmos. Ese es otro de los grandes pleitos y enfrentamientos que tuvieron las aldeas, en este caso entre sí, porque Armentia no dejaba de ser una aldea más, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es verdad que los curas beneficiados, que vamos a decir, entre comillas, trabajaban en Armentia, todos esos, nadie vivía en Armentia, todos vivían en Vitoria. Ahora estoy pensando que hay una tumba aquí en San Vicente, la del Chantre, el Chantre Ortiz de Soto, que si tú lees la lápida,
te dice, chantre, era el chantre en Armentia. Porque realmente Armentia era donde tenemos los derechos para cobrar, pero ¿dónde vamos a vivir? ¿En Armentia, que es un pueblo? Vivimos en Vitoria. Eso sucedía. Otro conflicto en relación con la iglesia de San Martín de Avendaño. Y este es muy curioso, muy interesante y en parte legendario y en parte histórico. Avendaño era una aldea donde había una casa-torre, la casa de la familia del linaje de los Avendaño. Y hacia finales del siglo XII, antes de que Vitoria fuese conquistada por el rey castellano Alfonso VIII, los de Avendaño, los habitantes de Avendaño, los señores de Avendaño, no toleraban que los vitorianos, que fijaos la distancia que había entre el casco medieval de Vitoria y Avendaño, nada. No toleraban que viniesen los vitorianos a decirles, no te vamos a pagar los impuestos porque esos terrenos que tengo yo en tu pueblo ahora están protegidos por el fuero de Vitoria. No toleraban esa relación con Vitoria, no toleraban que el concejo de Vitoria desafiase el poder que ellos consideraban que les correspondía. Y entonces los del concejo de Vitoria dijeron, bueno, pues vamos a ir donde el rey. Y vamos a decirle al rey, Sancho VII el Fuerte en este caso, le vamos a decir al rey que no nos respetan los derechos, a ver qué pueden hacer, a ver qué se puede hacer. Y esto dice la leyenda, que no sé exactamente dónde fue el encuentro, se supone que era el castillo donde estuviese el rey, imaginemos ahí en Navarra, no sé, Pamplona, Tafalla, algún sitio por ahí, Lolite quizá. Y entonces el rey les dice, ¿cómo sois los de Vitoria? Qué pocos arrestos tenéis. Os dejáis que os mangoneen así porque sí. Yo con la gente que me mangonea hago lo siguiente. Salió, tenían ahí una huerta con unas berzas, creo que eran. Esas berzas son unas alcachofas, algo que tiene una cabeza así como muy característica. Y entonces cogió un cuchillo y empezó a cortar berzas o alcachofas. Y dijeron, yo con la gente les hago esto con las cabezas, se las corto. Y entonces los vitorianos tomaron nota y dijeron, pues esto es que el rey nos da permiso a dar cañita. Y volvieron a Vitoria y juntaron una serie de gente armada y se fueron al pueblo de Avendaño y a la casa torre de los Avendaño. Y les pasaron a cuchillo a todos. Incendiaron la torre. Se dice que la aldea desde entonces, y que es verdad que los documentos desde entonces ya está desaparecida, o sea, aparecen las rejas a Millán, pero a partir de entonces ya está como desaparecida. Y supuestamente solo se salvó un niño, que su ama de cría lo escondió y consiguió, mientras estaban atacando los de Vitoria, escabullirse, creo que saltando desde la propia torre, algo así muy descabellado. El caso es que se salvó. Y donde fueron fue a Vizcaya. El linaje Avendaño, donde es más conocido, es en la historia de Vizcaya, donde más importante, porque pero es un linaje de origen netamente a la vez de la aldea de Avendaño. Pero este suceso les hizo que este linaje acabase en Vizcaya. Como veis, este es un episodio de esta conflictividad entre Vitoria y las aldeas, seguramente de los más cruentos, y no fue el único. O sea, aquí llegaron más allá incluso que las manos. Luego podemos ir a los documentos para tener constancia de otros conflictos. Hay un documento muy conocido, 1258, que es una concordia con la cofradía de Arriaga, y luego en 1291 una convención con el concejo de Vitoria. Son documentos larguísimos que lo que vienen es, de alguna forma, voy a resumirlo de una forma, bueno, es en plan, llevamos décadas aquí, los de Vitoria y nosotros de la cofradía, que no nos ponemos de acuerdo. Estamos malviviendo, nos matamos los unos a los otros, tenemos una conflictividad que no nos deja vivir, ni a vosotros ni a nosotros. Hay que llegar a una solución. Vamos a poner la mediación del rey, vamos a poner la mediación de los cortesanos que viven con el rey, que medien entre nosotros y llegamos a un pacto. Estos dos documentos son
la representación de dos pactos. No por casualidad, 1258 es el año que Alfonso X concede las 9 aldeas viejas a Vitoria, la primera concesión. Y no es por casualidad que 1291 es un documento donde se refleja una delimitación, ahí hacen una delimitación punto por punto de lo que será casi el primer amojonamiento de Vitoria, ¿sabes? Hoy día sabemos lo que es la visita de los mojones. Pues digamos, el primer paso a nivel de amojonamiento de Vitoria se dio con este documento. Estos dos pactos, si tú lees el texto, ellos hablan de paz o de acuerdo o de pacto, la propia palabra lo indica. Pero en realidad, si tú lees entre líneas, enseguida detectas dónde está toda la conflictividad. El enfrentamiento entre Vitoria y la cofradía de Arriaga ha sido muy relevante durante todo el siglo XIII. Entonces ya llegamos al final, que es el momento de los pactos y del fin de la cofradía. Aquí tenéis el mapa de todo lo que creció el término municipal de Vitoria entre 1258 y 1332. Fue una constante cesión por parte de los señores y las señoras, no les quedó otra. El empuje de Vitoria y el apoyo de los reyes hacían que Vitoria no hubiese forma de parar el poderío que iba adquiriendo Vitoria. Entonces los nobles lo que decidieron fue llegar a un pacto que al menos frenase de algún modo ese crecimiento de Vitoria, y ellos por lo menos poder asegurarse que de una parte de la llanada iban a poder seguir siendo señores, porque si no, ¿hasta dónde iba a crecer el poderío de Vitoria? Hasta alcanzar incluso todo Álava, podría haber sido. Con este pacto consiguieron ellos no tener que moverse de sus casas-torre, de los territorios donde dominaban, consiguieron reservarse o que el rey les respetase y Vitoria les respetase ciertos derechos sobre las aldeas, pero fundamentalmente lo que lograron es quedarse, sin tener que irse de sus pueblos. El año 1332, que es el momento en el que se produce esta expansión importante, ¿os suena esa fecha de un documento o de un hecho importante en la historia de Álava? Hay una calle, depende la inclinación historiográfica de unos y de otros, unos le llaman el Pacto de Arriaga, otros le llaman la voluntaria entrega, que igual os suena más, porque creo que hay una calle que es una voluntaria entrega. Ahora, a cierta historiografía no le gusta hablar de una voluntaria entrega, prefiere hablar de un pacto. Pero bueno, no voy a entrar en la cuestión de las denominaciones, nos llevaría muy lejos. Ese documento no constituye solo el principio de un acuerdo entre las aldeas de Vitoria y Vitoria, sino que en sí mismo, y en muchos sentidos en los que no voy a entrar, pero simplemente para que lo retengáis en la cabeza, es al mismo tiempo el principio del territorio foral de Álava tal como lo conocemos. O sea, digamos, esa fue la primera piedra de la Diputación Foral de Álava como la conocemos. Si tuviésemos que hacer la historia de la Diputación Foral de Álava, esa fecha de 1332 es la más importante porque es la que marca de algún modo sus inicios. Y luego, por último, pues hay dos lugares que son especialmente significativos. Unos conoceréis mejor, unos os sonará más. El Lorriaga, donde está la iglesia de Lorriaga, está todavía el archivo de la cofradía de los hijosdalgos de Lorriaga. Lo que quizás os suena menos es que la gente del Estado general, los labradores, la gente humilde, tenían también su propia cofradía, que era la Junta de Hombres Buenos de Lasarte, y estaba en la iglesia de Lasarte, que ahora mismo no me acuerdo a qué santo está dedicado o santa está dedicado, San Juan, o sea, a Lasarte. La de los hijosdalgo tiene una razón de ser fundamental, y fue el acuerdo al que llegaron los nobles cuando firmaron el pacto de Arriaga, vamos a decir, o la voluntaria entrega, y bien, pues ahora nosotros, nuestras casas, al igual que estas aldeas que antes eran nuestras, ahora son de Vitoria, no las vamos a mover, ni siquiera nosotros nos vamos a mover de aquí, pero ¿cómo nos aseguramos de que respetan nuestros derechos como hijosdalgo? Bueno, pues vamos a fundar este mini sindicato. La cofradía de Arriaga desaparece en ese momento, pero aparece la Junta de Hijosdalgo. ¿Y quiénes se reúnen ahí? Ahí se reúnen
todos los miembros de la nobleza que tienen intereses o su casa dentro del término municipal de Vitoria. O sea, en las juntas de hijosdalgo de Elorriaga no están los nobles que vivían en los alrededores de Agurain o en Treviño o en La Rioja o en cualquier otro, en Rioja Alavesa o en cualquier otro sitio. No, no. Ahí están solo los que vivían dentro del término municipal. Ellos se juntaban allí llegaban sus acuerdos y ellos tenían el derecho a contar con 2 personas que les iban a representar en todas las reuniones del Concejo de Vitoria. Y de alguna forma, esa junta era lo que les servía a ellos para integrarse dentro del Concejo de Vitoria y mínimamente mantener un cierto poder. Aún así, bueno, estas 2 instituciones se mantuvieron hasta prácticamente el siglo XX. Los nobles que estaban integrados en la cofradía de hijosdalgo de Elorriaga entraron siendo de la más alta nobleza, pero con las condiciones que aceptaron y el paso de los siglos, acabaron siendo de los menos. Conservaron sus palacios, conservaron un cierto poder, pero no sucedió como sucedió luego con los que decidieron no dar su brazo a torcer o supieron prosperar en la corte, como fueron los Ayala, como fueron los Mendoza, como fueron los Guevara, que prosperaron en la corte. Esos decidieron no quedarse en Álava. De hecho, a mucha gente le sorprende, aunque en mi canal de YouTube recibo muchos mensajes de muchos sitios y la gente le sorprende saber que el linaje de Ayala es originario alavés, que los Mendoza también, que los Guevara también, porque estos linajes han tenido tanto poder y han prosperado tanto por todo el mundo que la gente ya se ha olvidado de este origen tan modesto que tuvieron estos nobles. Vale. Y bueno, y estas son 2 instituciones fundamentales. Y termino donde lo empiezo, donde lo empezaba. Recordad, había una serie de aldeas alrededor de Vitoria, algunas sobreviven y otras no, se convirtieron en despoblados. Esos despoblados se convirtieron en ermitas y de algunas ermitas solo quedan algunos cruceros, como el de San Román. Pero hay otra cosa que se conserva. ¿Veis esas dehesas de Vitoria? ¿Veis la de Olarizu? Os he hablado antes de que las aldeas tenían una cosa muy importante, los comunales. Uno de los grandes beneficios que obtuvo el Concejo de Vitoria, el Ayuntamiento de Vitoria como colectivo, fue que todos los bienes comunales de las aldeas pasaron a pertenecer a Vitoria. Todas las dehesas, todos los montes de Vitoria con sus bosques, todos esos, a partir de entonces se administraban desde Vitoria. Y es por eso, entre otras cosas, que Olarizu está tan relacionada con Vitoria. Porque Olarizu, el terreno, la campa, esas campas donde vamos a celebrar nuestras fiestas, nuestras meriendas, esas campas son un fósil viviente, porque es lo que quedan de los terrenos comunales de aquellas aldeas. Son los terrenos comunales que los heredó el Concejo de Vitoria tal cual. Esas campas, que muchos hoy día son nuestros parques, ¿no? El Parque de Arana, son nuestros parques, pues nuestros parques son fósiles que vienen desde la Edad Media. Cada vez que volváis por ahí y deis algún paseíto. El de Arana yo lo veo un poco, no abandonado, está bien puesto, pero no veo mucha gente por allí. Así que si os animáis, ir por Arana. Nada, con esto termino y abrimos un turno de preguntas si queréis. Muchas gracias y espero que os haya resultado interesante. Es que ricasco, Ismael. Sí, vamos a pedir un poco de concisión en las preguntas para que dé tiempo a que más personas puedan preguntar. La primera siempre es la más complicada. Por aquí empiezan. Muchas gracias. Una pregunta que no sé si es porque me he perdido la última parte. ¿Los hijosdalgo que eran nobles o eran normales? Porque
me suena, me ha parecido que eran nobles por la reunión esa que habían hecho, pero me suena, leyendo algo, no sé dónde, que en un pueblo, el que soy yo, todos eran hijos de algo. ¿De dónde eres? De Durana. De Durana. Vale, a ver, la hidalguía universal de los vascos, que es lo que afecta igual más concretamente a los de Durana, es otra historia aparte. Es otra historia aparte que no tiene que ver con esta nobleza de origen puramente medieval. Esa nobleza no tiene que ver con... A ver, ¿Durana no está en el término municipal de Vitoria o sí? No, ¿verdad? No. Eso es. Entonces, no está dentro de la Junta de Hijos de Algo. Son hidalgos, son infanzones y tal, y tienen derechos. Pero sus derechos tienen otro origen, que tiene que ver con... pues ya más con la historia propia de la Diputación y en concreto con las historias de las diputaciones. Las diputaciones dentro de la monarquía castellana consiguieron durante mucho tiempo hacer respetar su poder y consiguieron que buena parte de, todos los habitantes de los territorios consiguieron un cierto grado de nobleza general. Pero eso es un cierto grado de nobleza, que lo único que les permitía, por así decir, es librarse de ciertas cosas. Librarse de hacer una especie de servicio militar y de tener que prestar servicio en el ejército del rey, lo podían hacer pero voluntariamente. Entonces, es ese tipo de nobleza el que afecta a, digamos, a Durana y a todo el resto de aldeas que digamos, de alguna forma pues, pertenecían a la Diputación, a la Hermandad de Álava. Lo mismo en Vizcaya, lo mismo en Guipúzcoa. Esta de Lorriaga, de los hijoldacos de Lorriaga, solo incumbe a aquellas aldeas que forman parte del término municipal de Vitoria. Y estos sí que son nobles. Lo que sucede es que no es lo mismo la Junta de Hijos de Algo, vamos a decir, en el siglo XIV, prácticamente en sus orígenes, que esos nobles siguen siendo gente todavía con mucho poder y muy importante, que esa misma Junta en el siglo XVIII. Que ya son gente de una nobleza pues más bien de apariencia, que tienen poder, que tienen derechos, que tienen terrenos, pero no es esa nobleza de primer orden. Pero siguen siendo nobles de pleno derecho. No sé si no es fácil responder esta pregunta, ¿eh? No es fácil. Aquí hay muchas cosas mezcladas. La Edad Media es muy caótica a nivel jurisdiccional. Os está explicando los conflictos que puede haber o superposiciones. Me gusta hablar de superposiciones, ¿no? de los derechos. ¿Quién tiene derecho sobre las aldeas de Vitoria? Si los vitorianos han adquirido las aldeas de Vitoria y los vitorianos se benefician del fuero de Vitoria, ¿las aldeas de Vitoria también se deben regir por el fuero de Vitoria o no? Pues esas cosas pasan los siglos y no se ponen de acuerdo. Es un poco caótico, ¿eh? Necesitaríamos casi un curso para aclarar estas cosas. Muchas gracias por preguntar. ¿De cuándo datan? Espera un momento, porque para que te escuchan allí también. Gracias. ¿De cuándo datan los desagravios? Bueno, a ver, los desagravios que tienen que ver, todo lo que tiene que ver con Estíbaliz y el tema de los desagravios, es muy difícil, por no decir imposible, ponerle fecha, porque hablamos de un terreno cuasi legendario. Un poco como lo que os he estado contando de las berzas y las alcachofas y el rey. Es decir, a mí me gusta y respeto bastante las cosas que nos han llegado de la historia, pero siempre son más fiables las que han llegado en documentos sellados, signados y oficiales. Siempre es más fiable que los cronistas, que te pueden decir esto, te pueden decir lo otro. Pero los cronistas y los relatos legendarios suelen encerrar bastante más historia de lo que parece. Así que con respecto a los agravios, yo creo que tienen su historicidad, pero ponerles una fecha de inicio es prácticamente... A ver, habría que ponérsela en el siglo XIII o en el siglo XII, de ponerla en algún lugar. Pero no es que puedo decir, no, pues es que es a partir de este documento que ha sucedido esto y sabemos que a partir de entonces esto es así. No te puedo poner esa clase de fecha, porque no existen documentos que hablen de eso. Hay documentos que nos hablan de que Estíbaliz fue un lugar importante para la nobleza alablesa, donde se juntaban, al igual que se juntaban en San Juan. También lo hacían allí.
pero así como hay muchos más documentos relativos a San Juan de Arriaga, con respecto a San Estíbaliz, es más el relato cronístico que la verdad que podamos testimoniar con documentos. Entonces, sí, tampoco es que te puedo dar una respuesta así como muy satisfactoria. Por ahí, dos aquí. Vale. Hola, muchas gracias. Gracias a ti. Lo que quería preguntar es, cuando vamos por las parroquias, por los pueblos, muchas veces nos dicen, aquí había 5 o 6 ermitas que dependían de esa parroquia. Entonces, muchos han desaparecido, pero esas ermitas tienen su propio recursos, sus propios recursos para sostenerse, o los sostenían las parroquias, ¿quién los construía? Claro, esta es una de esas cosas que es lo que decía al principio, pero es importante. La idea es la siguiente. En la Edad Media, la mayor parte de las iglesias parroquiales se construían por iniciativa de un noble, de la nobleza. Bien, por esa construcción, tenía por defecto derecho a recibir unos beneficios porque había que mantener esa iglesia y el culto, ¿no? Entonces, esos beneficios solían salir casi siempre de los parroquianos, de las tierras comunales, que una parte se desgajaba para que sirviesen a la iglesia, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, cuando el pueblo está vivo y hay gente, esas iglesias por lo general crecen. Yo siempre suelo contar esta historia. Cuando vayáis a un pueblo y veáis una iglesia románica, pequeñita y fundamentalmente románica, eso significa que el pueblo del que era esa, la iglesia parroquial, después no llegó al gótico. No sé si me explico. Porque si hubiese llegado al gótico, los habitantes habrían dicho, ya es hora de que hagamos una iglesia más grande y mejor. Entonces, cuando te encuentras una iglesia románica en general, o una ermita románica, te estás encontrando casi también un fósil, de un pueblo que en un momento ha desaparecido. Y además puedes decir su cronología, porque esta iglesia no llegó más allá del románico, por lo general. Si el pueblo va bien, crecerá, será la iglesia gótica y luego renacentista y tal, y luego sucederá en lugares como Vitoria, en que es difícil distinguir la iglesia románica, porque en Vitoria, por ejemplo, cosas románicas, salvo si te vas a Armentia, lo que es aquí en el casco medieval, no vas a encontrar, ¿no? Entonces, los nobles durante todo este proceso siguen teniendo sus derechos sobre la iglesia. No es hasta el Concilio Vaticano II, a Trento, señores, Concilio de Trento, en el siglo XVI, ¿vale? Concilio de Trento. El Concilio de Trento que empiezan ya a tener unas cortapisas importantes y empieza a aclararse el panorama. Y el tema de los diezmos ya claramente más se define. A ver, todo esto es para el obispo, las tercias, los diezmos son para el obispo. Y a los señores esto ya no les corresponde nada. Si acaso les respetamos el derecho que tienen a enterrarse dentro de la iglesia, pero nada más allá, ¿no? Entonces, eso que decías, que cuando vais a las iglesias os dicen todas estas ermitas que tenía este pueblo. Pues claro, yo he explicado el proceso que tiene que ver con Vitoria, pero si vosotros vais a cualquier pueblo o sois de algún pueblo y vuestro pueblo tiene 4 o 5 ermitas, o 2 o 3, el problema es casi siempre esas aldeas, esas ermitas van a haber sido una antigua iglesia de un pueblo desaparecido. Si en esa iglesia todavía en algunos lugares se conserva la tradición, en esos pueblos se conserva toda la tradición de que hay una cofradía y de que hay una festividad anual, sabed que esa festividad tiene como motivación el que esa aldea de turno, para demostrar que tiene derechos sobre esa otra ermita y todos los terrenos que le pertenecen, aunque ya la aldea haya desaparecido, la forma que tiene de demostrarlo, la forma que tenía de demostrarlo en la Edad Media, era constantemente hacer esas procesiones y repetir
digamos, esos lazos constantemente. Y eso es así en toda la geografía alavesa, con todas las iglesias, prácticamente con el 100%. Claro, tenéis que pensar en aldeas. Álava tiene aldeas muy pequeñitas, pero es que en la Edad Media una aldea se hacía con 3 casas. 3 casas ya era una aldea. 3 casas y ya se hacían una iglesia. Porque además lo importante para el señor de turno no era tener una aldea especialmente grande, sino tener muchas aldeas. Entonces, si veo a poco que veo que se juntan 3 casas, pues digo, oye, ¿y si os construyo una iglesia? Venga, os construyo una iglesia. Eso sí, ahora me estáis aquí pagando. Por eso hay muchas iglesias y por eso tampoco nos llama la atención que hayan desaparecido tantas, porque aún así sigue habiendo muchas, ¿no? Por así decir. ¿Cómo lo ves, Carol? ¿Te he respondido más o menos? Tienes opción de repreguntar, ¿eh? No. Vale, por ahí al fondo, sí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Has hablado de Santa Marina en Arana, Arana, pero había otra Santa Marina en Ali. Te quería preguntar si tienes constancia de si era un despoblado ese o no. Tenía también ¿El de su Ali? cofradía en Ali, sí. Es lo que ahora es más o menos el Eroski al lado de la Mercedes. Ahí estaba situada, vamos. Sí. No, en ese concreto no tengo constancia de que fuese un despoblado, en tanto que hubiese... O sea, vamos a ver. Los despoblados que tenemos documentados es fácil decir. Los que tenemos mejor documentados son... Si tú comparas la lista de las aldeas que aparecen en la reja de San Millán y lo comparas con cualquier lista de las aldeas que aún sobreviven, pongamos en el siglo XIV, tú comparas esas listas y las que falten son despoblados. Eso es lo que te van a decir los documentos, seguro. Pero, por ejemplo, las iglesias que están... Eso que estás comentando es en el entorno de Armentia, ¿no? Ya. El caso concreto no te podría decir. En el caso concreto no te podría decir, pero vamos a decir que no teniendo documentos y basándonos un poco en la casuística, casi seguro que fue un barrio con su propia iglesia y fue una aldea. Desde luego no alcanzó una personalidad tan importante como hayan podido tener Adurza o hayan podido tener otras porque han trascendido en los documentos. Esas no han trascendido en los documentos. Pero cuidado, es que esto es también otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Yo aquí procuro ceñirme solo a aquello que está más claramente testimoniado en los documentos. Pero muchas veces en las excavaciones arqueológicas lo que es la cultura material nos habla de realidades que no están respaldadas por los documentos y que sin embargo pues nos apunta a realidades bastante más importantes. Nadie sospechábamos en Vitoria que las murallas son más antiguas que el Fuero. ¿Quién en su sano juicio se le ocurre, entre comillas, se le ocurre decir que antes de que un rey conceda el Fuero, esta aldea de Vitoria ya tenía murallas? ¿No? Sin embargo, pues las pruebas están por ahí, están ahí, ¿no? No todo nos ha llegado en los documentos. Entonces, pues mira, en ese caso no te puedo decir. Al menos respaldado por los documentos, no. Pero es lo que te diría, ¿eh? Fijaos en Marquínez, que es otro ejemplo. No sé si habéis estado por el entorno. Hay una ermita muy conocida porque es un edificio, la de San Juan, porque es un edificio románico precioso, de los mejores ejemplares alaveses. Bueno, Marquínez, si tú vas a la reja de San Millán, son 2 pueblos. No eran 2 pueblos. Uno se llamaba Marquínez de Yuso y otro se llamaba Marquínez de Suso. Si tú ahora te acercas a Marquínez, el Marquínez actual, ¿cuál va a ser? ¿El de Suso o el de Yuso? Pues el de Yuso, porque está más abajo. ¿Dónde estaba el de Suso? En la ermita. La ermita, además, tenía una cofradía, hasta recientemente la cofradía muy famosa también, la de los ballesteros. Pues tenían esa particularidad de que llevaban una ballesta. La tradición todavía se conserva, al menos una de las ballestas. Y esa tradición de ir y venir y de celebrar todos los años es una conmemoración por todo este tema que estamos tratando de las rentas, los derechos, no solo lo religioso, sino también todos estos otros temas. ¿Vale? Este tema que estamos tratando hoy es un tema que todavía tiene mucho por investigar.
es un tema que no se puede decir la última palabra, ni yo puedo plantear aquí la última palabra. Lo que yo pretendía hoy, o pretendo, es que al menos os vayáis a casa con la idea de cómo es el proceso del surgimiento de estas iglesias y de estas aldeas, y también cuál es el proceso de desaparición, de quiénes mandan construirlas, y sobre todo de una cosa importante que se nos suele escapar cuando hablamos de iglesias, y es que la economía es muy importante. El tema de las rentas justifica muchas cosas, las explica. A ver si hay alguien más que se anima. Alguien me ha parecido ver por ahí, no lo sé. Hola, muy buenas a todos. Abundando un poco en lo que acaba de decir el anterior comentarista respecto a la ermita de Santa Marina, yo, que también soy aritarra de Ari, como él, pues resulta que la ermita de Santa Marina era la patrona de Ali y es la patrona de Ari, Ali. Claro. Santa Marina, en el 18 de julio, fecha famosa. Y luego hay otra, que es la que estaba esperando más, la San Miguel de Hacha. Esa es más conocida por los vitorianos. Totalmente, ahí lo de Bechuco, ¿no? Hay fotografías de esa ermita. Yo no la he visto personalmente, pero he visto la fotografía, o sea, una fotografía de la ermita de San Miguel de Hacha. Un sitio muy estratégico, claro, con una panorámica fuera de lo que cualquiera podemos pensar, que nos ponemos en la ermita que está en la calle Avenida del Zadorra, o sea, en esa zona, y ves el aeropuerto, ves el Zadorra, ves Yurre, Lopidana, en fin, tienes una panorámica extraordinaria para dar un paseo hasta allí. Y hay una excavación que se inició, que está tapada. Eso se puede ver. Sí, se puede ver. Hay un parque arqueológico, vamos a decir. Que es de la Edad de Hierro, sí. Eso es. Y bueno, pues nada, hay... Sí, pues es que eso son esa parte de ese tipo de pruebas. Es decir, cuando tú ves una ermita y ves que hay un poblamiento de orígenes remotísimos e importante en un territorio, dices, a ver, esta ermita no puede ser una ermita cualquiera. No puede ser una ermita cualquiera, ¿no? Para que os hagáis una idea, hay una iglesia San Vicente, la tenemos aquí detrás. Ernesto García Fernández, profesor de la Universidad del País Vasco, localizó un documento hace unos años de una reunión en el ayuntamiento, un acta municipal, que decía lo siguiente. Empezaba el acta diciendo dónde se estaban reuniendo, porque el concejo no tenían ayuntamiento en el siglo XVI todavía, y entonces, a finales del siglo XV no tenían ayuntamiento y se reunían en distintos sitios. En este caso, la reunión ponían claramente en el documento dónde la tenían. Y dice el documento textualmente lo que me acuerdo. Decía, en esta sacristanía de la iglesia de San Vicente, que es la ermita de Gasteiz, nos reunimos. 1493-95. Cuando Ernesto encontró este documento, y lo publicó, se incluso explotó la cabeza a todos de repente. Porque claro, hoy día estamos todos muy habituados a oír hablar de Gasteiz. Sabemos que Vitoria es Gasteiz y Gasteiz es Vitoria. Pero fijaos, es verdad que Gasteiz aparece en el documento de la Reja San Millán de 1025. Pero si no tuviésemos el fuero de Vitoria, que es donde se especifica concretamente, Sancho el Sabio lo dice, yo fundo esta ciudad de Vitoria sobre la aldea de Gasteiz, si el Sancho el Sabio no estableciese esta relación que Gasteiz es Vitoria y Vitoria es Gasteiz, no tendríamos tan claro que Vitoria es Gasteiz y lo uno es lo otro. Tan es así que después del fuero de Vitoria no había ni un solo documento histórico, por supuesto no en la Edad Media, no había ni un solo documento histórico hasta el siglo XIX que relacionase, fueron luego ya los historiadores que leyeron en la Reja San Millán y lo relacionaron. Hasta ese momento no hay ningún solo documento histórico que relacione Vitoria con Gasteiz. Cuando Ernesto encontró este documento de finales del siglo XV, todos dijimos, ¡ostras! Pues parece que la gente todavía se acordaba de que Vitoria se fundó sobre Gasteiz en el siglo XV. Pero no solo eso, sino que está diciendo una cosa muy interesante y muy curiosa y muy extraña. Y es, en esta sacristanía, en la sacristía de la iglesia de San Vicente,
que es la ermita de la iglesia de Gasteáis. ¿Cómo lees estas pocas palabras? Gasteáis, un topónimo de una aldea, de la Reja San Millán. Luego esta ermita tenía que ser la parroquia de la aldea. 1. Esa parroquia dejó de tener ese rango, porque en ese documento aparece como ermita. Y no solo eso, sino que esa ermita ya no se usa para otra cosa que no sea como sacristía, es decir, como un elemento accesorio y colateral a la iglesia importante que es la de San Vicente. Fijaos hasta qué punto hay que rebuscar debajo de las alfombras de la historia para encontrar nuestra verdadera historia. En las excavaciones arqueológicas de Santa María estamos ahí haciéndonos un poco mico, porque en las excavaciones hemos encontrado restos de las cabañas del siglo VIII. Aquí había gente desde el año 700 y pico, pero la incógnita era, los primeros enterramientos que encontramos ahí son de la primitiva iglesia de Santa María, fechado en el siglo XII. La pregunta era, durante 300, 400 años, ¿dónde se está enterrando la gente que tiene estas cabañas aquí? Porque Santa María todavía no estaba construida. ¿Dónde se estaban enterrando? Pues tú miras al otro lado de la colina, al sur de la colina, y además cuentas con este documento y dices, ah, señores, había otra iglesia que se nos ha despistado, porque está, pues es que encima, para más Inri, la capilla en cuestión, que es una sacristía, se conserva todavía. Si vais, entráis a San Vicente, la capilla que está pegando a la cabecera, pero a este lado, que es la izquierda, a este lado de la izquierda, esa todavía, por fuera, sigue siendo la primitiva ermita. O sea, la iglesia grande la añadieron después. Lo añadido no es esa capilla. La capilla era la pequeña, lo grande se añadió después. En fin, esto nos llevaría muy lejos también, pero lo de las ermitas es un tema interesante. ¿Alguna última...? Bueno, ahora estamos aquí que nos tiramos aquí. A ver, hola, buenas tardes y gracias por tu intervención. Una curiosidad se me acaba de... ¿Puede haber alguna relación poblacional en el tiempo, entre el castro que se excavó en Olarizu, castro prehistórico, parece, por lo que yo he leído, debió ser bastante importante, con los núcleos de población que aparecen en Olarizu o en Mendiola, en esa zona que está muy, muy cerquita de este poblado prehistórico? Sin más. Verás, ahí arriba hay un poblamiento de época prehistórica, no sé exactamente si del Hierro o tal, grande. Una aldea que está por excavar, esperando que se excave. O sea, ahí hay un poblamiento importante, desde luego en la prehistoria. No sabemos cuánto después. Pero también es verdad otra cosa, y es que en Olarizu había una ermita, la ermita de Santa Cruz. La ermita de Santa Cruz. De hecho, el término toponímico se conserva todavía por esa zona, Santa Cruz. Y las canteras, pues si os subís a Olarizu, veréis que hay unos pecios socavones, porque ahí hubo unas canteras en explotación hasta el siglo XX. Gran parte de las casas del casco se han construido con piedra traída de... bueno, esas canteras se llamaban de Santa Cruz. Esa ermita de Santa Cruz, que no sé exactamente localizarla, tiene que estar cerca de donde está la cruz, no creo que esté mucho más lejos. Esa ermita de Santa Cruz, yo creo que tiene que ser la de una primitiva aldea medieval. Lo que pasa es que las aldeas medievales no es tan fácil verlas. Estoy pensando, por ejemplo, estaba aquí el compañero hablando antes de Hacha, es un buen ejemplo, un poblamiento prehistórico y una posible ermita medieval, ¿no? Es un binomio que curiosamente se repite en muchos sitios. Estoy pensando ahora en los castros de Lastra, en Valdegovía. Tenemos un poblamiento del Hierro que está prácticamente debajo del bosque, que ha habido que excavarlo y encontrarlo, pero lo primero que se encontró fue una iglesia medieval. Entonces, yo creo que en respuesta a lo tuyo, sí que seguramente hay una relación. Sí que seguramente hay una relación. Pero, bueno, pues hay que investigar más para poder afirmar las cosas, ¿no? Sí, sí. Sí. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí. Gracias por la conferencia. A ti. Yo quiero saber
la antigua Arriaga, o sea, la antigua aldea de Arriaga, ¿qué es hoy en día? Porque si miras la web municipal sale siempre como Arriaga-Lacua, en Google Maps también. Y no sé muy bien a qué pertenece, si es un concejo Arriaga como tal o es parte de Arriaga-Lacua, o que si es un barrio o qué es hoy en día. Bueno, hoy en día la situación legal concreta no te podría decir seguro. Vamos, teóricamente pertenece al término municipal de Vitoria, el ayuntamiento que rige ahí es Vitoria, pero desde la Edad Media, vamos a decir. Luego, lo del Lacua Arriaga es interesante también, porque el pueblo de... estoy cerca de aquí y se acopla. La iglesia parroquial de San Juan, de lo que es la iglesia hoy de Arriaga, es una, y San Juan de Arriaga está en el parque de Arriaga. Y es porque probablemente, como digo, Arriaga era en realidad dos lugares. Eran dos lugares. Uno que desapareció, el de la ermita de San Juan, donde se juntaban los cofrades, y uno que pervivió, que es San Juan, el que luego ha sido pueblo y que aún se conserva la iglesia. Y luego Lacua, que está junto, las primeras menciones que aparecen del término del Lacua se refieren también a las crónicas, que son las crónicas medievales, en alguna que se dice que los cofrades, no dice que se juntaban en San Juan, dice que se juntaban en el campo de Lacua. Es más, además, algunos antiguos cronistas hacían la relación etimológica, que no tiene ni pies ni cabeza, de que el Lacua tenía que ver con agua, el aqua o algo así. Entonces, pues son dos realidades que históricamente han tenido mucha relación, pero Arriaga, si tuvo el concejo que lo tuvo en algún momento, fue muy remoto en la Edad Media y desde yo creo que es de las... Arriaga creo que está entre las 9 aldeas viejas. Es decir, en 1258 entró ya a formar parte de Vitoria. Y desde entonces, Vitoria. ¿Sí? Sí, apoyando en eso que dices, oficialmente lo que son los barrios de Vitoria, no existe ni el barrio del Lacua ni el barrio de Arriaga como tal. Entonces, ese concepto de barrio unido que es el Lacua Arriaga, para que os hagáis una idea, va desde lo que es, y la gente conoce como Arriaga, hasta la mitad del Lacua, hasta la Duque de Wellington. Uh-huh. Toda esa parte es lo que actualmente es el barrio del Lacua Arriaga. Uh-huh. Y seguido a lo que tú has dicho, que la gente, y yo también interiorizaba que el barrio del Lacua venía por ese concepto de la cua que había, ese campo del Lacua, ¿dónde estaba? ¿En Arriaga o estaba en lo que es Lacua? Tengo una imagen, a ver, es que tengo uno de los planos que es curioso, a ver, aquí. Aquí. No, este no. Aquí. Este plano es de 1888. Es uno de los planos mejores desde el punto de la topografía que tenemos. Y Arriaga es lo que está marcado en el círculo y el campo de Arriaga es todo eso que está como plantado con arbolitos, que hay un montón de puntos. Son como dos sitios distintos. Todavía en el siglo XIX hay una especie de cosa rara, de que una cosa es el campo del Lacua, que está un poco corrido para allá, y distinto de... O sea, el campo del Lacua sería como, no donde el Lacua está actualmente. O sea, yo no sé por qué el Lacua hoy día se le llama Lacua. Porque en la Edad Media, eso no... O sea, con la Edad Media, estoy hablando de 1888, eso no es Lacua. Esto ha sucedido mucho después de la urbanización de Vitoria y todo el crecimiento que ha tenido a lo largo del siglo XX. A la hora de la asignación de denominaciones a los barrios y a las cosas, no se han seguido criterios demasiado claros. Y entonces hay barrios y cosas que se han corrido de sitio. Se han movido. O sea, donde estamos acostumbrados a decir que están, no estaban. Ni nadie, si viniese un vitoriano del 19 o el 18, no nos entendería. No nos entendería. Entonces,
Voy a utilizar esta imagen porque tenemos que hacer un poco de pedagogía con las asociaciones, porque entran en debate hasta dónde es su barrio y cuál es uno y cuál es otro. Entonces, vamos a utilizar, si nos permites, esta imagen para clarificar qué es Arriaga, qué es la Cuarriaga y dónde limitaba cada uno de ellos. Bueno, pues si no hay más preguntas, estamos ya en horario de cierre. Si os parece, le vamos a cambiar tanta información por un Chalo Berobat, un aplauso fuerte. Os invitamos a las siguientes actividades de la iEscola. Están fuera, todavía queda alguno de estos folletos, si no en la web sabéis dónde encontrarnos, talleres, eventos, charlas como esta. Gracias.